Cuando arrancó la pandemia yo todavía estaba estudiando, me estaba por recibir. No estaba haciendo nada, en ese momento yo no tenía trabajo, había priorizado la carrera. Y me acuerdo que en mayo me llegó por WhatsApp que en el gobierno estaban buscando voluntarios para hoteles COVID para trabajar con todos los pacientes de ese momento. Y me acuerdo que contesté el formulario y arranqué como voluntaria en el famoso Rochester. Y después de eso la pandemia me agarró en esa. Siempre fui una persona del hacer y de querer hacer, entonces encontrarme todos los días en la diaria nada más que en mi casa y en la rutina de cocinar, hacer deporte, estudiar, me sentía que me estaba faltando algo y no me podía quedar sin hacer nada. En el Rochester estuve de julio a octubre, así que habré estado 4 o 5 meses. Y después entré acá a la secretaría y automáticamente fui al Luna Park. Y ahí en el Luna Park estuve como capital humano y después estuve dando vueltas por los distintos vacunatorios que teníamos. Y hoy en día estoy con todo lo que sería el equipo central, que trabajamos todo lo que es recursos humanos, administración, facturación y un poco de eso. Me pasó que no me imaginé ni a palos lo que es la organización. No me imaginé que eran, sabía, pero no me imaginé el nivel de compromiso que hay en el gobierno para con los vecinos, para con la transformación. La vocación de servicio que tienen todos y cada uno fue una locura. Y me dejó perpleja también el ver cómo, con toda la realidad que estábamos viviendo, con todo el caos que había, con toda la incertidumbre, cómo cada una de las áreas pudo dejar de lado roles, rangos, egos, y al unísono convertirse en un solo equipo. O sea, eso me pareció una locura, porque no lo vi en ningún otro lado, y fue muy palpable. O sea, la verdad que fue increíble, porque yo iba al Rochester y yo no tenía ni idea qué rol tenía cada uno, qué estaba haciendo, qué hacía en gestión, qué hacía antes de la pandemia. Y lo mismo me pasó después en el Luna Park. No sé, de golpe entrar y yo no conocía a nadie, y de golpe empecé a conocer a toda la secretaría, a distintas personas de distintas áreas que estaban trabajando, y tampoco había eso del rol. De golpe tenías un coordinador que quizás, no sé, era un analista, o de golpe, no sé, tenías algún funcionario también cumpliendo un rol de orientador, y eso me parece, al día de hoy me sigue sorprendiendo y me parece increíble. Y destaco mucho ese compromiso que tuvo el gobierno en ese momento y que lo sigue teniendo hoy en día. Sentí plenamente que estaba donde tenía que estar en ese momento, cumpliendo mi función y aportando mi grano de arena. Y ver cómo personas que estaban trabajando, no sé, desde antes que yo, que estaban haciendo lo mismo, también me hizo sentir súper empática y súper en casa. Como iba solo, como todo fluía. El Rochester primero, me pareció, el primer día que llegué fue como la escena final de E.T., real, donde estaban todos con los mamelucos, con los cascos, con todo. Fue tal cual esa escena, no me lo olvido nunca más. Y el Luna Park me cambió como persona, me enseñó, me movilizó mucho. La realidad de los vecinos, la incertidumbre con la que venían, los miedos, las preocupaciones. De golpe estabas cumpliendo el rol de una persona que estaba atendiendo a un vecino para que tenía 3 millones de problemas, y no estabas solo aplicando una vacuna, estabas haciendo un acompañamiento integral de la persona muy grande. Y eso me sensibilizó un montón, me interpeló. Creo que no hubo nadie que en esta pandemia, o no hay ningún colaborador de GSBA que no se haya visto interpelado por algún vecino que te tocó una fibra en lo más íntimo. O sea, el momento que más me marcó fue la vacunación para adultos mayores. Yo cada vez que veía a uno de los adultos mayores entrar y venir con sus problemas o con la cotidianidad, que no sabían usar el teléfono o botí o lo que fuera, era
yo sentía que le estaba hablando a mis 3 abuelos. Entonces era como volver a mi casa, llantito y a seguir, porque me tocaba, o sea, era no saber qué iba a pasar también con mis abuelos, era el miedo, la preocupación, la incertidumbre, el plantearme, replantearme yo qué estaba pasando en nuestro mundo, en la cotidianidad, y querer ir a aprovechar también yo desde mi lado los días que no estaba en el Luna, poder ir a trabajar con ellos y visitarlos, y ver desde dónde también yo podía cuidarlos. Quizás no los podía acompañar todos los días o trataba de acompañarlos en la medida de lo que podía, pero sabía que acompañando a algún vecino desde el Luna o desde el vacunatorio estaba también contribuyendo a acompañar a mis abuelos y a cuidarlos. Un momento puntual donde me sentí impotente y frustrada, donde no sabía qué podía hacer, cómo intervenir. Me acuerdo que vino una madre en situación de violencia con una hija que por un juicio y todo un problema legal que venían atravesando, la hija no estaba documentada, no estaba anotada, no estaba registrada, no podíamos vacunarla. Y ahí dije, qué triste, qué tristeza la realidad que está viviendo esta mujer de no poder, o sea, de querer cuidar a su hija y de querer garantizar los cuidados con todo el resto de los vecinos, y nuestro propio sistema le está fallando. La pandemia entera eso nos trajo, ¿no? Como un replanteo general de todas nuestras preocupaciones, nuestra cotidianidad, en absolutamente todo. La decisión del voluntariado, o sea, mi familia la acompañó de entrada. Eso tuve un apoyo muy grande de mi familia, mis papás lo entendieron muy bien. Lo único que me pidieron fue la ropa, alcohol en gel, bañate, limpiate, perfecto. Mi familia lo reentendía. Mis amigas al principio no lo entendían tanto. Les costó como un poco más el que yo me estuviera metiendo de lleno y me estuviera exponiendo a este virus del que en ese momento no teníamos ni idea. Pero también lo fueron entendiendo y lo fueron acompañando porque me empezaron a ver a mí muy contenta desde lo que yo estaba haciendo, porque me sentía de vuelta, o sea, me sentía que yo tenía como mi lugar, mi espacio, estaba aportando, estaba haciendo algo para cambiar, y fue lindo ver cómo mis afectos fueron entendiendo el proceso y acompañándolo. La pandemia me dejó un montón de aprendizajes. Me enseñó la importancia de los vínculos, de no dar nada por sentado. Creo que venía viviendo en automático, trabajar, ir a la facultad, recibirme, y la pandemia vino y a mí me enseñó un parate muy grande, a priorizar también todo lo que son los afectos, saber dónde estoy, qué estoy viviendo, en qué, cómo acompañar a la gente. Fueron muchas emociones de a grande, a chique, de aprender a trabajar también con tiempos diferentes, tiempos que no eran normales, que todo era para ayer o para hoy, y aprender a también acompañar a mi equipo en todos esos cambios, y a valorar la singularidad de cada persona. No, yo creo que el gobierno salió sumamente fortalecido. Hoy es mucho más fácil y mucho más dinámico el poder trabajar con diferentes áreas. Se creó como una red muy grande entre todas las áreas, el poder salir a pedir, no sé, cualquier cosa, desde yo que trabajo con recursos humanos y búsquedas internas, el salir a proponer perfiles, o alguien que viene y, che, necesito una mano con esto, y vos qué sabés, y vos qué conocés, y como eso también empezó a tejer puentes entre nosotros mismos y nos fue acercando cada vez más. Creo que eso fue un valor agregado muy grande que dejó la pandemia. Y lo veo constantemente, todavía lo sigo viendo, y veo que le seguimos dando como cada vez más lugar a la importancia, que realmente se merecía una red entre todas las áreas, como no es que trabaja cada área por su cuenta, como es importante que sigamos viéndolo y que podamos seguir trabajándolo.
No, yo me llevo un aprendizaje en lo personal y en lo profesional muy grande. Me impactó muchísimo, me enseñó muchísimas cosas buenas y vi muchas cosas que no creí que nuestra humanidad las tuviera, pero aprendí a tolerarlas, a cambiarlas, aprendí mucho de todos los líderes que me tocaron, todos, cada uno me fue dejando una enseñanza diferente, desde cómo hablar con un vecino, a cómo hablar con alguien en mi equipo, a cómo dirigirme yo, o a dónde tengo que poner foco. Me llevo mucho, muchísimo nos enseñó.